Me llamo Elena, tengo 37 años y soy madre de 2 hijos, Sofía de 12 años y Mateo de 9. Hace 3 años, tras un doloroso divorcio, nos mudamos a la casa de mis padres en un tranquilo pueblo costero, donde el sonido de las olas era lo único que parecía calmar la tormenta en mi corazón. Al principio, vivir con ellos parecía un refugio seguro, un lugar donde mis hijos y yo podríamos sanar. Trabajo como maestra de primaria, con jornadas largas, reuniones interminables y pilas de exámenes por corregir, así que la ayuda de mis padres con Sofía y Mateo fue una bendición inicial. Siempre tuve una relación complicada con ellos, marcada por expectativas altas y comparaciones constantes con mi hermana menor, Clara. Aún así, creí que compartir el mismo techo nos uniría, que podríamos construir recuerdos cálidos para mis hijos. Sin embargo, cuando Clara y su esposo Luis tuvieron a su hija, la pequeña Valeria, todo cambió. Mis hijos comenzaron a sentirse como sombras en su propia casa, desplazados por una nieta que, de pronto, parecía ser el centro del universo para mis padres. Por cierto, si esta historia te está tocando el corazón, déjame un comentario diciéndome desde donde la estás leyendo, dale like y suscríbete al canal para más relatos reales que te harán reflexionar. Cuando mi matrimonio con Javier terminó después de 15 años, el suelo bajo mis pies se desmoronó. No fue solo el dolor de perder a quien creí que sería mi compañero para siempre, sino también la incertidumbre económica que me aplastó. Javier era contador, y durante nuestro matrimonio, él manejaba las finanzas mientras yo trabajaba medio tiempo como maestra para estar más presente con Sofía y Mateo. Me encantaba estar en el aula, ver los ojos de mis alumnos brillar cuando entendían algo nuevo, pero ese trabajo no era suficiente para mantenernos después del divorcio. Me quedé con la custodia completa, una pensión modesta que apenas cubría lo básico y la necesidad urgente de trabajar tiempo completo. Mis padres, Rosa y Antonio, me abrieron las puertas de su casa. Solo hasta que te estabilices, Elena, dijo mi madre con una calidez que me hizo confiar en su oferta. Mi padre, siempre más reservado, me dio un abrazo breve y dijo, aquí estaremos. Agradecí el gesto, aunque en el fondo sabía que vivir con ellos sería un desafío. Desde niña, fui la hija responsable, la que seguía las reglas, la que estudiaba hasta altas horas para sacar buenas notas. Clara, 5 años menor, era la favorita, la que podía equivocarse sin consecuencias, la que siempre recibía sonrisas y elogios. Mientras yo tardé 7 años en terminar mi carrera de pedagogía, trabajando de mesera para pagarla, Clara dejó la universidad a medias y, con un préstamo de mis padres, abrió una boutique que ahora es la sensación en el pueblo. Sofía y Mateo son mi razón de ser. Sofía es una soñadora, con un cuaderno lleno de cuentos que escribe a escondidas y una guitarra que toca con melodías que parecen sacadas de su alma. Es sensible, a veces demasiado, y cada cambio en nuestra vida la afecta profundamente. Mateo, por otro lado, es un torbellino de energía, siempre corriendo con un balón de fútbol o haciendo preguntas que me obligan a pensar rápido. A pesar del divorcio y la mudanza, se adaptaron bien a la escuela del pueblo. Sofía se unió al club de literatura, y Mateo al equipo de fútbol infantil. Al principio, todo en casa de mis padres parecía funcionar. Convirtieron un pequeño estudio en un cuarto para los niños, con 2 camas y un escritorio compartido. Yo dormía en una habitación de invitados con una cama individual y una lámpara que parpadeaba. Ayudaba con los gastos de la casa, compraba el súper, cocinaba cuando podía y me aseguraba de que Sofía y Mateo respetaran las reglas de mis padres. Como maestra, mis días empezaban a las 6 de la mañana y a veces terminaban pasadas las 8 de la noche, entre clases, juntas y tutorías. Mis padres llevaban a los niños a la escuela o a sus actividades, y yo me sentía aliviada de tener ese apoyo. Mi plan era claro, ahorrar durante 2 años para rentar un lugar propio, un espacio donde mis hijos pudieran sentirse libres y valorados. Tomaba turnos extra dando clases particulares y corregía exámenes los fines de semana. Cada peso ahorrado era un paso hacia nuestra independencia, aunque la renta en el pueblo, por ser una zona turística, era cada vez más cara. Todo cambió cuando Clara y Luis tuvieron a Valeria, su primera hija. Mis padres, que siempre habían adorado a Clara, se volvieron irreconocibles. Transformaron el garaje en una guardería para Valeria, con una cuna nueva, paredes pintadas de rosa pastel y juguetes que parecían sacados de un catálogo. Clara y Luis vivían a solo 20 minutos, en una casa de 3 recámaras con vista al mar, pero mis padres insistían en que Valeria necesitaba un espacio en su casa para las visitas. Es su primera nieta,
decía mi madre con una sonrisa que nunca le vi cuando hablaba de Sofía o Mateo. Al principio, intenté no darle importancia. Mis hijos ya no eran bebés, y entendía que un recién nacido atrae atención. Les pedí a Sofía y Mateo que fueran pacientes, que la emoción por Valeria pasaría. Pero el favoritismo no tardó en hacerse evidente. Mi madre cancelaba planes. Con mis hijos si Clara necesitaba algo, como ayuda con la bebé o un favor para su boutique. Clara está agotada, Elena, es madre primeriza, decía. Yo asentía, mordiéndome la lengua, aunque llevaba 3 años criando sola a 2 niños sin que nadie me diera un respiro. El cambio se notó en los detalles. En Navidad, los regalos de Valeria eran juguetes interactivos y ropa de marca, mientras que Sofía recibió un cuaderno y Mateo una mochila genérica. Mi madre pasaba horas hablando de lo inteligente que era Valeria, de cómo sus balbuceos eran especiales, mientras apenas mencionaba que Sofía había ganado un concurso de cuentos en la escuela o que Mateo había marcado 2 goles en un partido. Esas pequeñas heridas se acumulaban. Sofía empezó a encerrarse más en su cuarto, escribiendo en su cuaderno con una intensidad que me preocupaba. Mateo, que antes llenaba la casa de risas, se volvía callado cuando mis padres estaban cerca. Para compensar, creaba momentos solo para nosotros. Los fines de semana, cuando no trabajaba, los llevaba a la playa a construir castillos de arena. O a comer helado en el muelle. En mi cuarto, pegamos un calendario donde marcábamos cuánto faltaba para mudarnos. Solo un año más, pequeños, les prometía, señalando el círculo rojo que marcaba nuestra meta. Les explicaba que pronto tendríamos una casa donde podrían tocar la guitarra o patear un balón sin que nadie los callara. Sus ojos brillaban, pero también veía en ellos una tristeza que me rompía el alma. La tensión creció cuando Clara y Luis anunciaron que se mudarían con nosotros por una emergencia. Una fuga de agua había dañado su casa, y necesitaban un lugar donde quedarse mientras la reparaban. Solo será un mes, dijo Clara, abrazando a Valeria. Mis padres, emocionados, les dieron la bienvenida sin siquiera consultarme. Convirtieron la sala en un espacio para ellos, con una cuna portátil y una montaña de cosas para la bebé. De pronto, la casa, que ya se sentía pequeña con 5 personas, se convirtió en un caos. A Sofía y Mateo les pedían que hablaran bajo porque Valeria está durmiendo. Sus juguetes, que ya solo usaban en su cuarto, ahora eran desorden y los guardaban en cajas. Una tarde, llegué del trabajo y encontré a Sofía llorando en el patio. La abuela me quitó la guitarra del comedor, dijo entre sollozos. Dijo que molesta a Valeria. Intenté calmarla, pero mi corazón se apretó. Esa guitarra era su refugio, y ahora hasta eso le quitaban. Mateo, por su parte, dejó de practicar fútbol en el patio trasero porque Luis decía que el ruido lo distraía de sus llamadas de trabajo. Es que estoy cerrando un negocio importante, se justificaba, como si los sueños de mi hijo valieran menos. Intenté hablar con mis padres una noche, después de acostar a los niños. Me preocupa cómo están tratando a Sofía y Mateo. Dije con cuidado, sentada en la mesa de la cocina. Mi padre frunció el ceño, como si mi comentario lo ofendiera. Estás exagerando, Elena. Los niños están bien, solo necesitan adaptarse. Mi madre, pelando naranjas, añadió, siempre ha sido celosa de Clara. Ya supéralo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Celosa? No era envidia, era dolor por ver a mis hijos ignorados. Me tragué el enojo y seguí adelante. Porque dependía de ellos. Sin su ayuda, no podía pagar una niñera y ahorrar al mismo tiempo. Pero cada día era más difícil. Los niños se sentían como intrusos. Sofía dejó de mostrar sus cuentos a mis padres, y Mateo guardaba su balón en una esquina, como si temiera que lo regañaran por jugar. Para octubre, la situación era insoportable. Clara y Luis extendieron su estadía unos meses más, porque las reparaciones de su casa se complicaron. Mis ahorros crecían lentamente, pero ya había contactado a Carla, una amiga agente de bienes raíces, y encontrado un departamento de 2 recámaras cerca de la escuela. Costaba más de lo planeado, pero con un pequeño préstamo de mi tía Laura, podría pagarlo. Solo necesitaba 4 meses más. Mientras, en casa, el favoritismo se volvía descarado. En una cena familiar,
mi madre sirvió los platillos favoritos de Clara, ignorando que a Mateo no le gusta el pescado. Cuando él pidió algo más, mi padre lo regañó: come lo que hay, no seas caprichoso. Pero cuando Valeria tiró su plato al suelo, todos rieron. Es que está explorando, dijo Clara, sin siquiera limpiar. Sofía me miró desde el otro lado de la mesa, y supe que ella también lo notó. Esa noche, en su cuarto, me susurró: mamá, ¿por qué a Valeria la quieren más? No supe qué responder. Solo la abracé y le prometí que pronto todo cambiaría. El punto de quiebre llegó una tarde de octubre. Después de un día agotador en la escuela, llegué a casa y vi a Sofía y Mateo en el patio, rodeados de cajas con sus cosas. La abuela dijo que necesitamos hacer espacio para Valeria, explicó Sofía, con los ojos rojos. Mis padres habían movido sus pertenencias a un cuarto de almacenamiento en el sótano, un lugar polvoriento con humedad en las paredes y una sola ventana que apenas dejaba pasar luz. Enfurecida, confronté a mi madre en la cocina. ¿Por qué hiciste esto sin consultarme?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella ni me miró. Es temporal, Elena. Valeria necesita un lugar adecuado, y tus hijos ya están grandes. Perdí la paciencia. ¿Adecuado? Ese cuarto tiene moho. Sofía tiene alergias, y Mateo necesita un espacio seguro. ¿No lo pensaste? Mi padre, que entraba en ese momento, intervino: no exageres. La familia hace sacrificios. Pero los únicos sacrificándose eran mis hijos. Esa noche, mientras los niños dormían, llamé a Carla. Necesito mudarme ya, le dije, con la voz temblorosa pero decidida. Encontramos un departamento disponible en 2 semanas, un poco más caro, pero factible con mis ahorros y el préstamo de mi tía. No le conté a nadie, ni siquiera a Sofía y Mateo, no quería ilusionarlos hasta tener todo listo. Durante los días siguientes, trabajé más duro que nunca, tomando clases extra y revisando contratos con Carla en mis descansos. Planeé la mudanza en secreto, comprando lo esencial: camas, una mesa pequeña, algunos platos. La idea de tener nuestro propio espacio me llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Y si no podía con la renta? ¿Y si mis padres tenían razón y estaba siendo impulsiva? Pero cada vez que veía a mis hijos apagarse un poco más, sabía que no había otra opción. La gota que derramó el vaso fue durante una fiesta para el primer cumpleaños de Valeria. Mis padres organizaron todo en casa, con globos, pastel y una pila de regalos. Sofía y Mateo ayudaron a decorar, pero nadie les agradeció. Durante la fiesta, mi madre alababa cada gesto de Valeria, mientras ignoraba a mis hijos. Cuando Mateo intentó mostrar un dibujo que había hecho, mi padre lo apartó: ahora no, estoy ocupado con la bebé. Sofía, que había escrito un poema para la ocasión, ni siquiera tuvo oportunidad de leerlo. Esa noche, los senté en mi cuarto y les dije: nos vamos a mudar a nuestra propia casa. Sus rostros se iluminaron, pero también había duda. ¿Y los abuelos?, preguntó Mateo. Los seguiremos viendo, pero en un lugar donde todos seamos tratados con respeto, respondí. Sofía, siempre perceptiva, me abrazó. Gracias, mamá. Ya no quiero sentir que estorbo. El día de la mudanza, mis padres intentaron detenerme. Estás exagerando, Elena, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Te hemos dado un hogar. No se trata de lo que me dieron, respondí, mientras cargábamos el coche. Se trata de cómo trataron a mis hijos. Clara, que observaba desde el porche, se burló: siempre tan dramática. Ignoré su comentario. Mi padre, con tono serio, me advirtió: si te vas, no esperes que te recibamos de vuelta. No lo espero, contesté, sintiendo una calma extraña. Nos fuimos a casa de Carla, que nos ofreció su sofá-cama por unos días. Los niños, aunque nerviosos, parecían aliviados. Por primera vez en meses, vi a Mateo patear su balón en el patio de Carla, riendo como antes. El nuevo departamento era pequeño, pero nuestro. 2 recámaras, una cocina con azulejos blancos y un balcón diminuto con vista al mar. Sofía decoró su cuarto con dibujos y colgó su guitarra en la pared. Mateo puso un póster de su equipo de fútbol favorito y un pequeño trofeo que ganó en un torneo. En el trabajo, me ofrecieron coordinar un programa extracurricular,
lo que me dio un ingreso extra y horarios más estables. Los niños volvieron a sonreír, a jugar, a ser ellos mismos. Sofía empezó a leer sus cuentos en voz alta, y Mateo practicaba fútbol en el parque cercano. Mis padres intentaron contactarme, enviando mensajes que iban desde reproches hasta súplicas. Respondí una vez, diciendo que estábamos bien y que hablaríamos cuando estuviera lista. No quería cerrar la puerta por completo, pero necesitaba proteger a mis hijos. En Navidad, acepté una invitación a cenar con ellos, pero puse condiciones, nada de favoritismos. La cena fue tensa, pero civilizada. Mi madre, por primera vez, reconoció que tal vez habían sido injustos. No nos dimos cuenta de cómo los hicimos sentir, dijo, mirando al suelo. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Mi padre, más terco, solo gruñó, hicimos lo que pudimos. Clara y Luis, por su parte, parecían incómodos. Sin mi ayuda en la casa, estaban batallando con Valeria y las reparaciones de su hogar. Por primera vez, vi grietas en su fachada de pareja perfecta. 6 meses después, nuestra vida era otra. Compré el departamento con un crédito que conseguí gracias a mi nuevo puesto. Sofía ganó un concurso regional de escritura, y su maestra me dijo que tenía potencial para publicar un libro algún día. Mateo fue seleccionado para el equipo de fútbol regional y soñaba con ser como sus ídolos. Mis padres empezaron a visitarnos, con más cuidado en cómo trataban a los niños. Mi madre, en una de sus visitas, trajo un pastel y se sentó a escuchar a Sofía leer un cuento. Mi padre, aunque seguía siendo reservado, ayudó a Mateo a inflar un balón nuevo. Clara y Luis, según mi madre, estaban yendo a terapia, lidiando con el estrés de ser padres y la presión de sus vidas perfectas. Sin mi presencia para facilitarles todo, las cosas se les complicaron. Una noche, mientras cenábamos tacos en nuestra pequeña cocina, Mateo dijo, «Mamá, aquí me siento en casa». Sofía asintió, «Ya no siento que molesto». Esas palabras fueron mi mayor recompensa. Pero la historia no termina ahí. Un día de primavera, mientras ordenaba el balcón, recibí una llamada de mi tía Laura. «Elena, hay una casita en venta en tu vecindario. Es pequeña, pero perfecta para ustedes». Corrí a verla con Carla. Era una casa de 3 recámaras, con un patio trasero donde Mateo podría jugar fútbol y un porche donde Sofía podría tocar su guitarra al atardecer. El precio estaba justo dentro de mi presupuesto, gracias a mi ascenso y mis ahorros. Hice una oferta, y para mi sorpresa, la aceptaron. Cuando les conté a los niños, saltaron de emoción. ¿Podemos tener un perro?, preguntó Mateo, con los ojos brillantes. Ya veremos, respondí, riendo. La idea de un cachorro corriendo por nuestro patio empezaba a gustarme. La mudanza fue una celebración. Amigos del trabajo, Carla y hasta mis padres vinieron a ayudar. Mi padre revisó el tejado y me dio consejos prácticos, algo que no esperaba. «Esta casa tiene buen hueso», dijo, casi con orgullo. Mi madre trajo cortinas que ella misma cosió, un gesto que me conmovió. Esa noche, mientras los niños dormían en sus nuevos cuartos, me senté en el porche con una taza de té, mirando las estrellas. Hace 3 años, era una madre rota, dependiendo de un apoyo que venía con condiciones. Hoy, era dueña de mi hogar, con una carrera sólida y 2 hijos que florecían en un espacio lleno de amor. Nuestra relación con mis padres mejoró, aunque con límites claros. Las cenas mensuales se convirtieron en una tradición, y mi madre empezó a reconocer el favoritismo que había marcado nuestra familia. No supe equilibrar las cosas, admitió una tarde, mientras tomábamos café. Quiero hacerlo mejor. Mi padre, más lento para cambiar, comenzó a pasar tiempo con Mateo, enseñándole a reparar una bicicleta. Clara y Luis, por su parte, se mudaron de vuelta a su casa. Pero su relación seguía tambaleándose. Sin el apoyo constante de mis padres, tuvieron que enfrentar sus propios retos. Un día, mientras armábamos un rompecabezas en nuestra nueva sala, Sofía preguntó, «Mamá, ¿por qué los abuelos querían más a Valeria?». Pensé con cuidado antes de responder. A veces, las personas tienen ideas fijas sobre lo que valoran, y eso les nubla la vista. Querían mucho a tu tía Clara, y eso lo pasaron a Valeria. Pero eso no significa que ustedes valgan menos. Mateo, encajando una pieza, añadió, «Me gusta más aquí. Nadie me dice que estorbo».
Aquí siempre será lo primero, les aseguré. Esa conversación, tan simple pero tan profunda, me confirmó que había tomado la decisión correcta. ¿Has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia? Cuéntamelo en los comentarios, dale like a este video y suscríbete para más historias reales que inspiran. A veces, lo más valiente es crear un hogar donde todos puedan brillar. Gracias por acompañarme en este relato, y que siempre encuentres la fuerza para defender lo que realmente importa.